Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque Él nos permite poder compartir su palabra a través de este medio, ¿verdad? Quiero bendecir en esta preciosa mañana, ¿verdad? La vida de mi hermano William, ¿verdad? Que él y yo, pues en esta hora, pues vamos a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y me gustaría, pues, que en esta mañana él lo saludara en el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta hora. Primeramente, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de poder predicar la palabra en esta hora, de poder compartir este mensaje para su vida, para que los podamos edificar en el nombre de Dios. Y así pues dejo a mi hermano, ¿verdad? Para que siga. Gloria al Señor, ¿verdad? Lo vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Bendito sea Dios, y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para poder continuar con esta enseñanza, con este mensaje. Bendito sea Dios. Y si usted gusta, pues, ¿verdad?, puede cerrar sus ojitos ahí donde usted está, ¿verdad?, para dar inicio a este mensaje. Padre que estás en el cielo, en esta preciosa mañana te damos gracias. La gloria y la honra es tuya siempre, Jesús. Te pido, Señor amado, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú poniendo palabras de sabiduría, palabras, Señor, de inteligencia, de conocimiento, Señor, para aquellos que en esta mañana van a escuchar este mensaje. Háblale, Señor, a través de nuestras vidas, Dios mío poderoso, a través de este medio, Señor. Háblale a la vida de mis hermanos y también a nosotros, Señor, porque no hay día que no necesitemos de ti y de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Dios mío santo, y que la gloria y la honra siempre sean para ti, Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Queremos predicarles en esta mañana bajo el tema libre de pecado. Y para poder continuar con este mensaje, mi amado hermano, yo quiero darle una pequeña introducción acerca de lo que es pecado, ¿verdad? La palabra pecado, mi amado hermano, tiene que ver con transgresión voluntaria de los mandamientos religiosos o divinos de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, la Biblia dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado, escuche bien, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, en otras palabras, mi amado hermano, el pecado es desobediencia a lo que Dios manda en su palabra. El pecado es desobediencia a la ley de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, por lo consiguiente, se convierte en una transgresión voluntaria, mi amado hermano. Ahora, la pregunta que nosotros muchas veces los hacemos, bendito sea Dios, ¿cuál es el origen del pecado? ¿De dónde surgió el pecado? Es lo que nosotros los preguntamos muchas veces. Yo he escuchado personas que preguntan ¿de dónde nació el pecado? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Está claro, mi amado hermano, de que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es santo y el pecado no puede habitar en él. Bendito sea Dios. Entonces, ¿a dónde surgió el pecado? ¿De quién surgió? ¿A dónde se originó? Bendito sea el Señor. Y nos dimos cuenta a la luz de la palabra que el pecado, mi amado hermano, nació en el corazón de Satanás. El pecado, mi amado hermano, no surgió de Génesis 1 o de Génesis 3, perdón, o de Génesis, digamos, para acá. No. El pecado se originó en el corazón de Satanás, pero en el cielo. Bendito sea Dios. La Biblia describe de que Dios había creado a un querubín, ¿verdad? El cual se llamaba Lucero. Bendito sea Dios. En otras palabras, Satanás. Ahora, ¿por qué le digo yo que el pecado nació en el corazón de Satanás? Porque la Biblia lo describe. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, bendito sea el Señor, libro de Ezequiel, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras porque ellas son las que hablan, ¿verdad? Libro de Ezequiel,
Ezequiel capítulo 28, bendito sea Dios, verso 15 al 17. Ponga mucha atención, mi hermano, porque esto es bien importante. Dice la palabra de Dios, hablando de Satanás, hablando del lucero. Esto fue antes desde Génesis para acá. Esto fue antes. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día, dice, en que fuiste creados, hasta que se halló en ti, dice la palabra, maldad. Mire, o sea que Satanás era perfecto, mi hermano. Mire, en todos sus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta, dice la palabra, mire, que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mire, aquí está claro. Por lo que yo, dice, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Mire, este es otro pecado bastante grave y delicado, mi amor, hermano. Tenemos que tener cuidado con esto, porque mire, esto viene del corazón de Satanás. Ahora dice, ve, se enalteció, verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, de delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, dice. Mire, verso 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, y todos los ojos que te miren, perdón, dice, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Ahora, mi amor hermano, mira, aquí está claro. Esto está hablando de lucero, de Satanás, ¿verdad? Satanás era un querubín, mi amor hermano. Entonces, dice la Biblia que él era perfecto, ¿verdad? Él era perfecto en todos sus caminos, desde el momento en que él fue creado, hasta, dice, hasta que se halló en él la maldad. Mire, verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí está el punto, mi amor hermano. Entonces, cuando Satanás viene y él peca en su corazón, bendito sea Dios, dice la palabra que inmediatamente Dios lo echó del monte. En otras palabras, lo echó de su presencia. ¿Me entiende? Entonces, esto no se acaba ahí. Ya caído Satanás, bendito sea Dios, toma la decisión de dar seguimiento a este pecado que él ya, a este pecado a él ya lo había tomado, ya el pecado ya había tomado dominio sobre él, él ya no podía dominar el pecado. Entonces, en otras palabras, mi hermano, él tomó la decisión de dar seguimiento al pecado y se vino, bendito sea Dios, a Génesis capítulo 3. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿verdad? Y en Apocalipsis la Biblia describe de que Satanás, o la serpiente antigua, ese era el mismo Satanás. Amén. Entonces, no hallando, bendito sea Dios, cuerpo en donde él poderse poseerse, en donde poder entrar para poderse acercar a Eva o a Adán, bendito sea Dios, entonces tomó la decisión de infiltrarse en una serpiente, ¿verdad? Muchos estudiosos dicen de que la serpiente en ese entonces era un animal bello, un animal precioso, bendito sea Dios. Entonces, hermano, Satanás toma la decisión de introducirse en esta serpiente, y por medio de esa serpiente se acerca a la mujer, ¿verdad? Inmediatamente Satanás, bendito sea Dios, empieza a meter duda e incredulidad, ¿verdad? En Adán, en Eva, bendito sea Dios. Y la Biblia describe, esto está en Génesis capítulo 3, lo vamos a leer, ¿verdad? Para que usted me entienda más, ¿verdad? Para ir a la luz de la palabra. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis
este tema. Gloria sea al Señor. Y ahí continúo yo con ustedes. Bendito sea Dios. Amén. Él, verdad, en esta hora, mi querido hermano, lo que dijo es cómo viene a producirse el pecado. En esta hora yo le quiero enseñar que el efecto del pecado en el corazón del hombre. Y es que el efecto del pecado en el corazón del hombre, mi querido hermano, produce la separación de Dios. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, la palabra dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver, mis queridos hermanos, que el efecto del pecado produce la separación de Dios. Amén. Porque ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24, la palabra de Dios dice que Adán y a Eva, dice la palabra que Dios echó fuera del huerto a Adán y a Eva. ¿Pero por qué? Por cuanto habían pecado. Como estaba diciendo el hermano, que ellos habían pecado, habían desobedecido la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros le fallamos a Dios, mis queridos hermanos, cuando le fallamos grandemente a Dios, la presencia de Dios no está en nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque producimos algo, mis queridos hermanos, que a Dios no le agrada. Una maldad, mis queridos hermanos, que así como a Satanás, Dios lo echó del monte de Dios, mis queridos hermanos, así muchas veces también Dios, cada vez que le fallamos, le pecamos y no lo queremos arrepentir, mis queridos hermanos, muchas veces Dios viene y se aleja de y nosotros mismos, mis queridos hermanos, los alejamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos fallado a Dios. Como dice la palabra, que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Cada vez que le fallamos nosotros a Dios, mis queridos hermanos, nos alejamos de la presencia de Dios. Porque hay muchas veces que le fallamos, que pecamos contra Dios, pero no los queremos arrepentir. Pero cuando nosotros venimos y fallamos y los arrepentimos delante de Dios, mis queridos hermanos, nosotros podemos tener comunión con Dios una vez más. Amén. Pero cuando venimos y le fallamos y no queremos arrepentirnos, no queremos reconocer que Él es Dios, mis queridos hermanos, ahí es donde nosotros estamos separados de Dios. Ahí es donde nosotros los alejamos cada vez más de la presencia de Dios. Amén. Tal vez hoy estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, pero si le fallamos y no lo queremos arrepentir, nosotros cada vez los alejamos de la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Que así como Adán y Eva le fallaron a Dios, mis queridos hermanos, Él los echó fuera. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Porque habían desobedecido, mis queridos hermanos, al mandato que Dios les había dicho. Por eso muchas veces que no los arrepentimos, la presencia de Dios o el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, no está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es caballeroso, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo pedimos que venga a nosotros, va a venir. Sabemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero si en nosotros hay pecado, hay maldad, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Si nosotros no lo queremos arrepentir, no lo queremos reconciliar, no queremos reconocer que Él es Dios, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no puede estar en nosotros. Amén. Porque como dice la palabra, por cuanto había pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y es que también, mis queridos hermanos, el pecado produce muerte. Allí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, la palabra dice, Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vemos que dice la palabra, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Y es que cada vez que le fallamos a nosotros, mis queridos hermanos, cada vez que le fallamos a Dios, producimos la muerte. Porque así como Adán y Eva, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que ellos pecaron contra Dios. Pero ahí no estaba hablando de una muerte física, sino en una muerte espiritual. Porque tal vez ellos estaban, mis queridos hermanos, bien sometidos con Dios. No tenían falla, no tenían nada, mis queridos hermanos, de engaño, ni de pecado, ni de maldad en su vida. Pero cuando Satanás vino a ellos y los hizo que desobedecieran la palabra de Dios, cuando ellos desobedecieron, mis queridos hermanos, ahí es donde vino la muerte espiritual y la muerte física, mis queridos hermanos. Amén. Y es que cuando nosotros fallamos también, Dios viene, o nosotros mismos, mis queridos hermanos, cuando le fallamos a Dios, la muerte física y la muerte espiritual viene a nosotros. Porque tal vez nosotros tenemos activados nuestros dones, estamos bien con el Señor, con el Espíritu Santo,
Pero una vez le fallamos a Dios y los alejamos de Dios, la muerte física y espiritual viene a nosotros. Porque la muerte física, mi querido hermano, los acecha siempre. Pero el que los cuida es Dios. Amén. Y la muerte espiritual también. Nosotros mismos los alejamos y nosotros mismos vamos dejando las cosas que a nosotros nos gustan. Así es. Si a nosotros nos gusta predicar y le fallamos a Dios y pecamos, eso, la ganas de predicar, el anhelo de predicar, se va alejando cada día de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual, mi querido hermano, viene a nosotros. Porque cada vez que le fallamos a Dios, mi querido hermano, la muerte siempre viene a nosotros. Así es. La muerte tiene que venir a nosotros si le fallamos. Pero hay que saber, mi querido hermano, que Él es el que limpia los pecados. Quiero que me ayuden a buscar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos los abundantes y sin provecho, y le será dada. Perdón, Santiago 1:15 era. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos que la palabra dice que el pecado, mi querido hermano, da a luz la muerte. Como decía en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, si la palabra dice que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, nosotros también andamos en luz. Amén. Pero si nosotros andamos en las oscuridades, si andamos en el pecado, si andamos en el pecado y no los arrepentimos, queremos que nuestro ministerio se levante con poder y gloria, si queremos que nuestro ministerio sea un ministerio de fuego, un ministerio que tenga unción, pero si no confesamos nuestros pecados, no queremos reconocer nuestros pecados, no vamos a prosperar, no vamos a hacer que ese ministerio se levante. Pero si tú vienes, mi querido hermano, y tú quieres levantar tu ministerio de unción, tú quieres que tus dones sean de fuego, mi querido hermano, y tú vienes y reconoces que tú le has fallado a Dios, yo declaro, mi querido hermano, y sé que Él Él te va a perdonar, que Él te va a limpiar, que Él te va a purificar. Y yo sé, mi querido hermano, que si tú reconoces el pecado que tú le has fallado a Dios, el ministerio que tú le estás pidiendo a Dios, Él te lo va a conceder. Amén. Y tú vas a prosperar en ese ministerio. También así en lo material tú vas a prosperar. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta, mi querido hermano, la verdad. A Él no le gusta la mentira. A Él no le gusta, mi querido hermano, que nosotros le fallemos. Somos pecadores desde nuestro nacimiento. Amén. La palabra describe
La palabra está claro, mi querido hermano, a la luz de la palabra de que el hombre es pecador, según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Quiero que me acompañen a buscarlo. Dice la palabra: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que le decía anteriormente, mi querido hermano, que si decimos nosotros que no hemos pecado, a él le hacemos mentiroso y la palabra, la verdad, no está en nuestras vidas. Hay que reconocer que nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. Ahí en el libro de Salmo, capítulo 51, versículo 5, la palabra lo describe, mi querido hermano. Así es, amén. Ahí sí. Gloria a Dios. Libro de Salmo, capítulo 51, versículo 5. Dice la palabra: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Vemos, mis queridos hermanos, que somos pecadores desde nuestro nacimiento, como dice la palabra, y la palabra está escrita, mi querido hermano. He aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo vamos a decir nosotros, mi querido hermano, que no somos pecadores? Si la palabra dice, mis queridos hermanos, que desde nuestro nacimiento somos pecadores, que en pecado me concibió mi madre, dice la palabra. Hay que reconocer que nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. Amén. Hay que reconocer que cada día le fallamos a Dios, mi querido hermano. Hay que saber que nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. Desde que nosotros nacimos, nosotros somos pecadores, mi querido hermano. Y hay que saber también que cada día le fallamos a Dios. Que a cada hora, mi querido hermano, le fallamos a Dios. Pero también hay que reconocer que Él es el que los limpia, mi querido hermano. Amén. Y también, mi querido hermano, que aquí en la tierra no hay nada que pueda quitar el pecado, ni ocultarlo delante de Dios. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, la palabra lo describe, mi querido hermano. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra: aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Vemos, ¿verdad, mi querido hermano, que Gloria. la palabra dice que aunque lo lavemos con lejía y a montones de jabón, la mancha de nuestro pecado permanecerá, dice la palabra, delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y es que hay que saber que el Señor, cuando nosotros venimos a Dios, mi querido hermano, Él pone una vestidura sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga, mi querido hermano. Amén. Y hay que saber que esa vestidura que Él ha puesto en nuestras vidas, hay que tenerla siempre limpia. Hay que permanecer, mi querido hermano, que esa vestidura esté siempre limpia, esté siempre purificada, mi querido hermano. Hay que saber, mi querido hermano, que somos pecadores desde nuestro nacimiento, que cada día le fallamos a Dios y que aunque los lavemos con lejía y a montones de jabón, es la mancha del pecado de nuestras vidas, no se va a quitar. Y así también, mi querido hermano, yo dejo a mi hermano que él va a dar seguimiento a la palabra y ahí lo dejo a él. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bonitos puntos, ¿verdad? Tocó el hermano ahorita, y es que es bien importante, mi amado hermano, porque esa palabra que él leyó ahorita, Jeremías capítulo 2, verso 22, es bien fuerte, porque imagínense cómo dice, que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo, dice, la mancha de tu pecado, dice, siempre estará delante de mí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, mi amado hermano, ¿será que hay algo que pueda ocultarse delante de Dios? No, hermano, no. Ahora, nosotros lo preguntamos y lo decimos muchas veces: ¿cómo puedo ser yo libre del pecado? Mi amado hermano, y como punto número 1 le voy a decir que como el hombre puede ser libre de pecado es
recibiendo a Cristo en su corazón. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué a Cristo, mi hermano? Porque Él es el Cordero de Dios. Según libro de Juan capítulo 1, verso 29, la Biblia describe esto y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo. Amén. Amén. ¿Por qué o cómo puede ser el hombre libre de pecado, mi amor hermano? Teniendo a Cristo en su corazón. Porque si el hombre tiene a Cristo en su corazón, el pecado ya no tiene potestad sobre él, ya no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cargó todo el pecado de la humanidad sobre sus lomos y lo clavó en la cruz del Calvario, mi hermano, y ese fue un sacrificio, mi hermano, que único en toda la existencia de la humanidad. Amén. Entonces, el hombre, como puede ser libre de su Amén. Entonces, el punto número 4 es arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Escúchame bien, arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Porque no basta con suficiente, no basta, mi hermano, con solamente arrepentirnos, sino también convertirnos. Porque son dos palabras muy diferentes. Amén. Son dos palabras diferentes, mi hermano, porque muchas veces el arrepentimiento no trae cambios. Ahora el convertimiento sí, porque nosotros vemos en la Biblia, hay ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el Saulo de Tarso, ¿verdad? Que cuando él tuvo un encuentro con Jesús, las escamas se le cayeron de los ojos y este hombre que se convirtió a Cristo. Dice la Biblia que él solamente cobró fuerzas, mi hermano, y salió a predicar, a tal manera que la gente se admiraban y tenían miedo, porque como él era el que perseguía a la iglesia y encarcelaba a los cristianos. Amén. Entonces, pero vemos claramente que este hombre fue convertido a Jesús. Es como también, esto que yo le acabo de decir está en el libro de Hechos, capítulo 9, usted puede leer la historia. Y está también en la otra historia, bendito sea Dios, que del carcelero, ¿verdad? Que dice que él vino y se quiso matar, porque todos los presos se le habían ido. Y él preguntó y dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Creen que el Señor Jesucristo? Le dice: serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente aquellos varones oraron por este hombre y se convirtió a Cristo Jesús, él y toda su casa, y fueron bautizados en ese momento. Amén. Entonces no basta solamente con convertirnos, no solamente basta con arrepentirnos, sino también con convertirnos. Esto implica, mi hermano, dejar el pecado. Bendito sea Dios. Entonces esto lo puede ver en Hechos 17:30, lo que le acabo de leer yo, que la palabra dice que en el libro de Hechos, vamos a buscarlo, libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿verdad?, esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, está hablando del arrepentimiento, ¿va? Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia del convertimiento. Hechos 5, está más atrasito, Hechos 5, 19. Mire lo que dice la palabra linda y preciosa de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 5, verso 19. Pero no tiene nada. No vamos. Mateo 9:13. Vamos a ver. Mateo capítulo 9. Mateo 9:13. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, verso 13.
Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino pecadores. Bueno, está hablando aquí del arrepentimiento, pero está la otra cita, que esto lo habló Pedro, y yo pensé que la había anotado, ¿verdad? Pero no la anoté. Pero Pedro habló esto, dice, arrepentíos y convertíos, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces es necesario el arrepentimiento, mi amor hermano, y también el convertimiento. Amén. Bendito sea Dios. Le falta otro punto. Entonces, concluimos con esto, mi amado hermano. Y yo le digo en esta hora, no debemos nosotros como hijos de Dios, como amigos que me están escuchando, ¿verdad? Personas que tal vez estuvieron en los caminos de Dios, no debemos echar de menos el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Porque Dios envió a su único hijo. En el libro de Juan capítulo 3 verso 16 la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Amén. Entonces ahí vemos Dios cómo muestra su amor para con nosotros. Amén. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, solamente en Él hay redención de pecados. Solamente Jesús limpia. Él es el Cordero de Dios. Su sangre limpia al hombre de todo pecado. Solamente Dios puede limpiar al hombre, mi amado hermano. Si nosotros volvemos a Dios, Dios también se volverá a nosotros. Según Malaquías 3:7, Dios hace un llamado a su pueblo y le dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Amén. Entonces, por muy oscuros que sean nuestros pecados, mi amado hermano, Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. Dios está con los brazos abiertos, mi amado hermano, para limpiarnos de todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, en esta preciosa mañana, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha respaldado, Dios, hasta este momento, Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Y vamos a orar, bendito sea Dios, para así que dar conclusión a este momento. Bendito sea Dios. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mi hermano William, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que han escuchado este mensaje, Padre. Te pido, Señor, de que esta palabra pueda hacer efecto en los corazones, que puedan entender que solamente tú limpias al hombre de todo pecado y que la paga del pecado es muerte, Señor. Pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia, dice tu palabra. En esta hora, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Bendito sea Dios. Dios les bendiga en esta preciosa hora.